Con sus veranos cálidos y sus inviernos extremadamente fríos, Canadá consume casi 600.000 gigavatios hora de electricidad al año. Y el 15% de toda esa energía procede de la división del átomo. La energía nuclear es barata y limpia. El truco está en conseguir que sea segura. Así que, ¿cómo lo hacen? Para las 4.000 personas que trabajan en Bruce Power en Ontario, Canadá, la limpieza es una obsesión. Cada día comienza con un olfateo rápido de las axilas realizado con una nariz electrónica altamente sensible. Limpio, no olvide su bolsa. Pero aquí lo que les preocupa no es el mal olor corporal, sino la radiación. Porque Bruce Power no es el nombre de un superhéroe australiano. Es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Bruce Power, que ocupa más de 9 kilómetros cuadrados, cuenta con 8 reactores nucleares, cada uno de los cuales es capaz de generar más de 750 megavatios de electricidad. En total, suficiente para abastecer a una ciudad de 5 millones de habitantes. Y hoy es un día especial, porque el personal de Bruce Power hará el mantenimiento de 2 de sus reactores nucleares. Y eso significa que por primera vez en casi 30 años nos permitirán entrar para ver elementos que normalmente no se ven. Elementos que normalmente están ocultos tras 2 metros de hormigón macizo y un cartel de no pasar de aspecto intimidante. El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Por eso han llamado al mandamás de Bruce Power, el consejero delegado Duncan Hadrow. El reto, a mi modo de ver, es desmontar el núcleo del reactor, que lleva funcionando 25 años. Eso implica desmontar muchos componentes que han sido irradiados. Y evidentemente esa no es tarea a la que podamos enviar operarios humanos, así que ha hecho falta desarrollar la robótica. Si enviasen a frágiles humanos a hacer un trabajo como este, se volverían enseguida del mismo color que Homer Simpson, solo que con menos pelo. Así que han reclutado a un equipo de R2-D2 hechos a medida y a prueba de radiación a los que transmiten las órdenes a distancia desde el centro de control de la central. Una vez retiradas las barras radiactivas del núcleo, nos dicen que ya es seguro entrar. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. Si se activase el núcleo, estos trajes no valdrían de nada. En cuestión de segundos estaríamos fritos. Una vez revisado, limpio y reconstruido el núcleo del reactor, es hora de volver a rellenarlo con uranio mágico. El uranio se encuentra en una roca oscura llamada pegblenda. Pero estas rocas contienen menos de un cuarto de un 1% de uranio. Así que hay que triturar, disolver, lixiviar, filtrar y secar mucho antes de conseguir uranio natural suficiente para usarlo como combustible nuclear. A continuación, el uranio se introduce en barras de medio metro de longitud, fabricadas con un material resistente al calor y la corrosión, una aleación de circonio. Después se sueldan las barras para crear haces de leña propios de la ciencia ficción. Cada uno de estos haces de combustible de uranio produce calor suficiente para generar 1 millón de kilovatios hora de electricidad. Se preguntarán por qué estos hombres son tan imprudentes como para manipularlos con tanta despreocupación. Pues porque en este momento, estos haces solo desprenden cantidades apenas perceptibles de radiación. Para que cobren vida, deben ser insertados dentro del núcleo del reactor. Los 480 tubos del reactor pueden contener cada uno hasta una docena de haces de combustible. Y cuando los 5.760 haces están colocados, empieza el espectáculo. Échense para atrás. Algunos de los átomos de uranio que hay dentro de estas barras de combustible son un poco excitables. Y cuando se excitan, empiezan a soltar neutrones en todas direcciones. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. Por supuesto, lo importante de una reacción nuclear en cadena es saber cómo detenerla. Si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Entonces es cuando Bruce Power se hunde hacia el fondo de la Tierra y reaparece al otro lado del mundo. Es broma. De hecho, los técnicos de la sala de control están muy relajados.
El reactor no solo está sellado entre paredes de hormigón reforzado de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. Así que no hay potencia suficiente para volar el tejado de Bruce Power, pero sí de sobra para generar una inmensa cantidad de calor. El calor se usa para convertir agua en vapor, un proceso que se controla cuidadosamente desde el control de la misión. Estas enormes turbinas, colocadas en una sala de turbinas de 400 metros de longitud y 20 pisos de altura, convierten el vapor en electricidad. Como una violenta tormenta de vapor que hiciese girar las aspas de un molino supersónico, la turbina gira a 1800 revoluciones por minuto y hace funcionar a un generador. La gigantesca rueda de hámster convierte el movimiento en más de 750 megavatios de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas. Todo esto crea un pequeño problema: los residuos nucleares radiactivos. Tras aproximadamente un año en el núcleo, los haces de combustible se gastan, pero también están extremadamente calientes y son radiactivos. Están tan calientes que las barras deben guardarse en agua durante 10 años antes de poder ser eliminadas con total seguridad, como nos explica el director de Medio Ambiente, Doug Boreham. Las introducimos en estas piscinas para que baje su temperatura y para que se disipe la radiactividad. Hundidos en las profundidades de este depósito de 8 metros de profundidad, hay más de 730.000 haces de combustibles radiactivos. Así que la próxima vez que enciendan la tostadora, piensen por un momento en el encargado de limpiar la piscina.